Bienvenidos a la sesión 1 de esta serie de videos tutoriales de Python para programadores Java. En esta sesión vamos a desarrollar los fundamentos de Python. Estaremos viendo las variables y los tipos de datos, la entrada y la salida de datos, la conversión a otros tipos de datos y los operadores de comparación y lógicos. Al finalizar estaremos desarrollando dos ejercicios o proyectos bien sencillos. Primero el cálculo del IMC y la conversión de grados Fahrenheit a Celsius. Para esto estoy asumiendo que ya tienes instalado el Visual Studio Code y configurado Python para el desarrollo. Lo primero que vamos a hacer es crear una carpeta donde vamos a desarrollar todo nuestro código. En mi caso, dentro de la carpeta documentos me voy a generar un nuevo folder o carpeta que se va a llamar códigos Python. Dentro de esta carpeta códigos Python voy a abrir una nueva carpeta que se va a llamar sesión 1, que es la sesión que vamos a desarrollar el día de hoy. Una vez que tengo esto creado, me voy a ir al Visual Studio Code. En la parte de File, Open Folder. Esto nos va a abrir la carpeta que... Hay que buscar la carpeta que acabamos de crear para que se nos abra dentro de nuestro entorno. Dentro de documentos, habíamos creado documentos, códigos Python, sesión 1 y le damos a seleccionar carpeta. Se va a volver a cargar y acá arriba les debe aparecer sesión 1 si es que lo han realizado de forma correcta. Ya estamos dentro de la carpeta sesión 1. Para crear un nuevo archivo podemos apretar acá en este símbolo de crear nuevo archivo. Y nuestro primer archivo se va a llamar tipos de datos .py.py. Esta extensión es la extensión para los archivos de formato Python. Similar a como en los archivos Java tenemos archivos class, tenemos archivos de los distintos módulos. En este caso en Python tenemos que usar el .py. Vamos a ver el primer tema, que son los tipos de datos. Los tipos de datos, como en Java teníamos lo siguiente. Por ejemplo, teníamos int que declarar y declarábamos int número. Teníamos declarar double número, por ejemplo. En Python nosotros no realizamos esto, ya que como indiqué es un tipado... Lo voy a hacer zoom para que se vea mucho mejor. Es un tipado dinámico, quiere decir que esto se encarga mismo Python. En Python tenemos lo siguiente. Si por ejemplo queremos declarar una variable número, simplemente escribimos número igual al valor que queramos que sea. Si por ejemplo queremos declarar número igual a 2023, lo tenemos ahí y no tenemos que agregar el punto y coma en el lenguaje de programación Python. También tenemos el otro tipo de dato. Este tipo de dato en Python se le conoce como dato entero o int. Acá tenemos el otro tipo de dato que es string, por ejemplo nombre, y ponemos nombre, por ejemplo Pablo. Acá, al igual que en Java, tenemos que poner el nombre o algún string, lo que sea cadena de texto, entre comillas. También podemos declarar otro que sea de tipo float, que se usa para decimales. En Java teníamos dos tipos de datos, teníamos double y teníamos float, que podíamos usar cualquiera de los dos de acuerdo a lo que queríamos para definir decimales. En este caso, en Python únicamente tenemos los tipos de datos float. Podemos definir, por ejemplo, el valor de podemos pi y, por ejemplo, 3.1416. Es un valor de tipo flotante. Otro tipo de dato que es importante son los datos booleanos, que son los datos de verdadero o falso, ¿no? Por ejemplo, si queremos definir es verdad y le ponemos falso. Y también tenemos otros tipos de datos, como son algunas estructuras que le estaremos viendo en las siguientes clases, pero estos son lo básico que tenemos que saber. Ahora, si es que queremos imprimir cualquiera de estos en pantalla, tenemos que simplemente escribir. En Java nosotros hacíamos lo siguiente. Escribiríamos system.out.print y algún contenido, ¿no?
En Java, esto nosotros, en Python, perdón, no lo realizamos. Simplemente escribimos la palabra print, que es de imprimir en inglés. Y acá ponemos en los paréntesis qué es lo que queremos imprimir. Si por ejemplo queremos imprimir este nombre, lo llevamos acá. Print nombre. Ahora, para correr este archivo, primero lo guardamos. Podemos ir a File, Save o Control S. Lo guardamos. Y para poder ejecutarlo tenemos que asegurarnos primero que en esta parte inferior esté seleccionada nuestro pad que teníamos, ¿sí? En mi caso está seleccionado ya el Python 3.10.python.exe. ¿Se acuerdan en el anterior lo que estábamos haciendo la configuración del pad? Si no lo tienen, igual vayan a ver el video anterior para que vean esta configuración. Debería ser de forma automática. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder correr este archivo? Acá va a abrir la terminal, nueva terminal. Nos abrimos una terminal, va a estar acá cargando PowerShell. Y nos aseguramos primero que estemos dentro de nuestro pad. Nos aseguramos que estemos dentro de documentos, códigos Python y sesión 1. Y vamos a escribir lo siguiente. Para ejecutar un código de Python, un archivo de Python, simplemente escribimos primero Python. Y luego escribimos el nombre del archivo. En este caso mi archivo se llama tiposdedatos.py. Escribimos eso y vemos que nos ha mostrado por la pantalla Pablo. Podemos hacer esto para cualquiera de los valores, número, pi, es verdad, pero vamos a probar con pi. Guardamos con control S, ejecutamos nuevamente. Acá le estoy dando la flechita de arriba para que se ejecute el comando de arriba. Y nos muestra 3.1416. En este caso está, perdón, acá sí hubo un error. Se pone con punto en Python. Se pone con punto, me estaba confundiendo. Es con punto y nos debería decir sí, 3.14.16. Estos errores que estoy cometiendo los voy a dejar, podría editar el video y demás, pero creo que es importante también que vean los errores para que vean que se puede ir corrigiendo mientras vamos trabajando, ¿no? Ahora, ¿cómo sabemos qué tipo de dato es algo? O si que queremos, en algún momento estamos realizando un programa y queremos saber el tipo de dato, queremos imprimir por pantalla el tipo de dato. Vamos a hacer uso de la función que se llama type, T-I-P-E, y acá adentro vamos a escribir la variable que queramos. Esta es la variable, por ejemplo, la variable pi, la escribimos acá adentro. Y todo esto me va a dar la información de qué tipo de dato es. Entonces, si yo lo corro hasta ahorita, no me va a pasar nada, porque dentro del print no estoy imprimiendo nada, está vacío. Así que lo que quiero es imprimir ese valor. Entonces imprimo el tipo de pi. Guardo con control S, vuelvo a ejecutar. Y me dice clase flotante, ¿verdad? Como les había indicado. Puedo hacer lo mismo para número. Y me dice clase entera, ¿verdad? A ver, vamos a probar con es verdad, que debería salir de tipo booleano. Claro, nos dice clase bool, ¿ves? Ya tenemos desarrollado todo esto. Ahora vamos a ver otro concepto que son los operadores lógicos. Los operadores lógicos, como teníamos nosotros en Java, teníamos lo siguiente. El AND se representaba por este símbolo y el OR se representaba por este símbolo. Estos operadores lógicos ya sabrán que sirven para algunas condiciones, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener una variable que se llame edad. Vamos a declarar la edad como 19. Y vamos a trabajar con esos operadores y vamos a introducir ya un poco los condicionales. Vamos primero a poner un if, paréntesis. No, perdón, un if sin paréntesis. El if, igual que en el Java, representa una comparación de si es que algo ocurre. Entonces vamos a poner, en este caso queremos hacer, digamos, un programa que nos indique si una persona es mayor o menor de edad de acuerdo a la edad, que por ahora la vamos a estar ingresando por acá. Entonces decimos, si la edad es mayor a 18, vamos a ponerle mayor igual a 18. Igual que en el Java, mayor igual a 18, vamos a imprimir eres mayor de edad. Y acá, como en Java, igual le ponemos el else y le vamos a imprimir eres menor de edad. Eres menor de edad. Acá algo que tenemos que notar es que en Python lo que importa es la indentación. La indentación se refiere a estos espacios que dejemos. Yo le estoy poniendo los espacios con la tecla Tab.
Lo pueden poner ustedes haciendo 4 espacios o preferiblemente la tecla Tab, que ya se usa, es bastante usado. Notarán que no tenemos las llaves como tenemos en Java. Es que en Python únicamente trabajamos así. Esta es la sintaxis, la estructura que tenemos, bastante limpia, pero que a veces puede ser un poco complicada si es que recién te estás adaptando. Pero igual, esta es la estructura que va a tener. Escribimos un if, los dos puntitos, dejamos una indentación, un tab, lo que queremos que pase si es que sucede. Y de lo contrario esto. Ahora vamos a probar esto, que como nuestra edad en este caso es 19, debería imprimir eres mayor de edad. Y si vemos que se imprime eres mayor de edad. Vamos a probar cambiarle la edad a 16, por ejemplo. Y nos imprime eres menor de edad. ¿Ves? Tenemos esto. A ver, vamos a probar otro concepto que es recibir entrada de data del usuario. Actualmente todo lo estamos declarando acá nomás, pero hay momentos en que queremos desarrollar un programa por consola que reciba datos del usuario. Para esto, se recordarán que en Java tendríamos que declarar todo un escáner, luego una lectura de la línea, si no mal recuerdo, readline, algo similar. En Python esto lo realizamos de distinta forma. En Python únicamente hacemos uso de la función input. Verán que estas son todas palabras claves, ¿no? Print, input, y dentro del paréntesis, dentro de input, vamos a mostrar el mensaje que quiero que vea el usuario. Por ejemplo, vamos a escribirle escribe tu edad. Toda esta función me va a devolver cierto valor. Entonces acá lo voy a almacenar, edad igual a todo ese valor. Por ahora esto lo voy a comentar. Le pueden poner un michi antes, que significa un comentario, ¿no? Similar a como en Java teníamos las dos barras, acá un michi, y podemos definir un comentario. Acá vamos a pedirle edad, pero acá va a pasar una cosa. Mire, vamos a ejecutar esto para que vean que ocurre un error. Vamos a poner mi edad, por ejemplo, supongamos 30, y me lanza un error. Me dice el tipo de error no se soporta entre las instancias de string y entero. Y es que, ¿qué es lo que sucede? Hay que tener en cuenta que el input siempre retorna un string. Quiere decir que esta variable, edad, por más que yo le ponga algún número, inicialmente es un string. O sea, está así. Es como cualquier valor que yo le ponga, está así. Por ejemplo, 19, está así. ¿Qué es lo que queremos realizar para que ese valor cambie de un string que tenemos a un valor entero? Y acá introducimos el concepto de conversión de tipos de datos, que también está dentro de nuestro PPT, que lo teníamos que ver. Ponemos lo siguiente, por ejemplo, edad, y lo vamos a cambiar. Esa edad quiero que sea el valor entero. Esto también es otra función, int, y como parámetro le pasamos nuestra variable anterior. Esta línea nos indica que quiero que mi variable edad ahora se convierta en el valor entero que tenga el edad anterior. Voy a guardarlo y correr y debería estar funcionando de forma normal. A ver si pongo, me dice escribe tu edad, escribo 30. Me dice eres mayor de edad. Vamos a correrlo otra vez, escribe tu edad, le pongo 11. Y me dice eres menor de edad. Bien, esto ya vemos es un concepto de los condicionales. Ahora vamos a trabajar algo con AND. Digamos que tenemos una condición que es mayor de edad y vamos a ponerle otra condición para comprobar si es peruano, ¿sí? Es peruano. Acá nosotros en Python preferiblemente siempre las palabras que sean oraciones compuestas siempre lo escribimos con un guión para abajo. En Java esto generalmente lo hacíamos así, es peruano, que es la notación de camel case, pero en Python tiene la convención de realizarlo de esta forma. Entonces vamos a poner es peruano y por ahora vamos a ponerle true. Entonces le ponemos si la edad, vamos a imprimir acá otra condición, vamos a poner si es peruano, vamos a imprimir eres peruano. Guardamos, ejecutamos y esto nos debería lanzar eres peruano. A ver, vamos a ponerle edad 13. Nos dice eres peruano y eres menor de edad. Y si cambiamos esto al valor de falso,
No debería imprimir. Simplemente vamos a ponerle 13 otra vez. Solo eres menor de edad. Pero acá podemos hacer un concepto de juntar esto. Igual que en Java lo hacíamos, ¿no? Vamos a poner si la edad es mayor a 18 y acá en Python no ponemos este símbolo que poníamos en Java, sino únicamente ponemos la palabra clave AND. Entonces tenemos si la edad es mayor de 18 y es peruano, print eres mayor de edad y print eres peruano. Y si no es mayor de edad ni peruano, entonces print eres mayor de edad y no eres peruano. Vamos a hacer esta prueba, vamos a dejarlo en false y vamos a ponerlo acá. Ponemos un 11 por ejemplo y nos dice eres menor de edad y no eres peruano. ¿Sí? Verán que este es un concepto bastante parecido a lo que tenemos en Java, solo hay que un poco acoplarse a la sintaxis, ¿no? que tenemos. En este caso es AND y también podemos hacer el uso de un OR. Podría ser alguna condición que estemos necesitando. Para ponerlo esto mucho más sencillo y en práctica vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una simple calculadora de IMC. Vamos a pedir el dato por el usuario que ingrese y vamos a calcularlo. Vamos a generar un nuevo archivo que se llama imc.py, perdón. Entonces primero vamos a poner acá calculadora IMC, que vamos a imprimir por pantalla. Y luego vamos a ver, ¿qué nos dice? La fórmula del IMC nos dice que es el peso en kilogramos sobre la altura elevada al cuadrado, ¿verdad? A ver, vamos a anotarlo acá, peso en kilogramos, altura en metros elevado al cuadrado. Acá vamos a ver también un operador de Python que es la exponenciación, que se realiza con estos dos símbolos. Empezamos primero vamos a pedirle al usuario que ingrese su peso en kilogramos. Vamos a ver, ingrese peso en kilogramos. Así, para que se vea bonito, un espacio ahí al final. Y esto va a ser peso. Peso es igual a esto. Pero como habíamos visto en los ejercicios anteriores, podemos hacerlo acá. Estamos obteniendo un string y no queremos un string para poder trabajar con ese valor. Nos importa únicamente el valor que tenga. En este caso vamos a transformar este peso en kilogramos. Vamos a asumir que únicamente nos va a ingresar un dato entero, así que lo convertimos este peso entero. Y vamos a pedir la altura. Altura es igual a input. Ingresa tu altura. Acá vamos a pedirle la altura en centímetros, que es lo más fácil que alguien se pueda acordar, ¿no? Altura en centímetros. Y vamos a asumir igual forma que es una altura entera. Por ejemplo, que alguien me diga que mide 180 centímetros. Ahora, hay que tener en cuenta que esta altura que estamos ingresando es una altura en centímetros, pero lo que necesitamos, como vemos de acuerdo a la fórmula, es la altura en metros. Para hacer la conversión rápida, simplemente vemos que se están corriendo dos comas, entonces la altura en metros va a ser igual a esta altura que tenemos dividido entre 100. Sí, 1, 2 comas, sí, está bien. Por ejemplo, si ingresan 165 entre 100, 1,65 para dar la altura en metros. Altura en metros, ya tenemos este valor. Algo que vamos a hacer acá es imprimir simplemente todo. Vamos a imprimir peso, imprimir altura antes de calcular todo. Altura en metros. Vamos a imprimir todo eso. Nos vamos en nuestra terminal. Lo podemos limpiar la terminal escribiendo cls para que se vea todo limpio. Escribimos python imc.py. Nos dice calculadora MC, ingrese el peso en kilogramos. Supongamos 60. Ingrese tu altura en centímetros, 130. Y pues está imprimiendo los datos, ¿no? 60 que sí está, es un dato de peso. Y la altura en centímetros que está 130. 130 en centímetros pasado a metros sería 1,30. Ya tenemos entonces que está funcionando la parte de pedir datos. Lo que continúa es hacer el cálculo. Vamos a hacer acá el cálculo. Vamos a definir una nueva variable llamada IMC, que va a ser igual a, de acuerdo a la fórmula, es el peso entre
Acá vamos a hacer unos paréntesis. La altura en metros elevado al cuadrado. Este símbolo significa elevado, es la exponenciación. Podemos elevarlo al cuadrado o si no multiplicarlo por el mismo valor, pero para introducir este concepto lo vamos a dejar así, elevado al cuadrado. Entonces tenemos eso y vamos a imprimir el IMC, nada más en pantalla. Flechita para arriba para correr el mismo comando, ingrese el peso, vamos a ponerle por ejemplo, guiándonos de acá, 85. La altura es 1,65, 165 centímetros y nos dice acá el IMC 31,2 y si nos ha salido un resultado similar, ¿no? En este caso nos ha salido con todos estos valores. Ahora, si se dan cuenta, acá estamos pidiendo los datos y se muestra esto, estamos pidiendo texto y se muestra esto. Si queremos agregar algún tipo de texto a esto que estamos mostrando, podemos realizar lo siguiente, que es el tema de la concatenación que realizamos también en Java. Vamos a dejar esto como un espacio en blanco y vamos a hacer lo siguiente. En realidad hay múltiples opciones para concatenar en Python. De las más comunes es lo siguiente, escribir así tu IMC es, por ejemplo, y le ponemos dos puntitos, así una flechita y coma, y le ponemos la variable que quieres que salga. Tenemos esto que es el string y esto que es la variable que quieres que salga. Realizamos lo mismo, 85, ya le puse 86, no importa, 165 y me dice tu IMC es tanto. Ahora vamos a corregir, o bueno, mejorar esta función. Nos está dando todos estos valores, pero un usuario generalmente no quisiera ver esto, ¿no? Quisiera ver algo un poco más corto. Vamos a cambiarlo. IMC, vamos a generar una nueva función que se llama IMC redondeado. Y vamos a hacer uso de la función round. La función round recibe primero un número, que en este caso sería IMC. Y vamos a definir cuántos dígitos deseamos redondear. En este caso lo quiero que redondee 2 dígitos. Uso esta variable acá, IMC redondeado. Y debería darme el mismo, vamos a poner 86, 165. Sí, me da lo mismo, pero redondeado ya a los 2 dígitos. A ver, 58, 86, sí, redondeado sería 31, 59. Python tiene esta simplicidad. En Java este redondeo se realiza usando un decimal formatter. Decimal format y tenemos que definir algo como esto. Y en Python lo estamos realizando de esta forma, ¿no? Algo también que podríamos modificar o agregar para reducir el código, que es una práctica bastante común en Python sobre todo, es cambiar, por ejemplo, esta línea 3 y 4. Si se dan cuenta, estamos usando esta variable acá. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Si esta variable vale a todo esto y le estamos usando nuevamente acá, entonces, ¿por qué no usarla acá abajo nada más? Podemos hacer esto, todo esto. Vamos acá abajo. Y acá se recibe el valor de la entrada del usuario. Acá se convierte inmediatamente a entero y se almacena acá. Y debería funcionar de igual forma. Simplemente estamos acortando el código. Bien, funciona de igual forma 31,59. Y acabamos con el primer proyecto, que es a calcular el IMC. Vamos con el segundo proyecto, que va a consistir en convertir de Fahrenheit a Celsius. Acá me voy a guiar de lo que me indica acá la fórmula de Google, que nos dice esto. Vamos a copiarlo y pegarlo por allá. Vamos a generar un nuevo archivo que se va a llamar Fahrenheit conversión nada más, porque va a ser la conversión de temperatura. Comenzamos imprimiendo para saber de qué se trata. Conversión temperatura. Voy a poner esto dentro de comentario, que es lo siguiente. Lo que vamos a pedir acá al usuario es que ingrese un valor en Fahrenheit y le vamos a dar la respuesta en Celsius. Esto relaciona a la temperatura. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero un input.
Y acá se me abrió, lo voy a cerrar acá. Ya. Vamos a pedirle ingrese la temperatura en Fahrenheit. Ya. Y esto va, como ya vimos en el caso anterior, lo podemos almacenar en un solo valor. Vamos a hacer una nueva variable que se llama, que almacene esto, input, ingrese temperatura en Fahrenheit. Pero lo vamos a convertir de acá inmediatamente. Podríamos usar un valor entero, asumiendo que siempre se ingresa un entero. Pero en el caso de las temperaturas, por lo general, podemos acoplarlo mejor a un float, ¿no? Porque tiene bastante precisión. Puede ser que estén a 24 grados y un poco más, o con puntos, si no mal recuerdo. Vamos a hacer la prueba. Ya, para hacer la conversión vamos a hacer una nueva Celsius, que nos indica que es este valor de Fahrenheit menos 32 multiplicado con este símbolo por 5/9. Y ya podríamos imprimir. Acá hemos usado esta forma de concatenar. Acá voy a introducir otra forma de concatenación que me gusta usar a mí bastante. Para concatenar de esta forma, primero hay que escribir una F antes de las comillas, que indica que vamos a formatear estas comillas. Y escribimos, por ejemplo, la respuesta abrimos acá estos corchetes, perdón, paréntesis, corchetes, ¿verdad? Corchetes, sí. Escribimos acá y acá ponemos la variable que queremos, Celsius, por ejemplo. Celsius, respuesta es Celsius, y le podemos agregar lo que queramos acá. C, por ejemplo. Todo lo que esté, recordar que siempre la F antes de las comillas, ¿sí? La F antes de las comillas para que podamos hacer uso de esto. Si yo no le pongo la F antes de las comillas, interpreta que todo esto sería un texto. Pongo la F antes de las comillas y estos paréntesis, perdón, este símbolo no indica que lo de acá, lo del medio, es una variable, estos corchetes. Ya, por ahora debería esto estar funcionando, sí. A ver, recibimos la entrada, lo convertimos a flotante, calculamos los Celsius equivalentes y los mostramos en pantalla. Bueno, nos falta acá hacer el redondeo, pero lo podemos realizar al final. Escribimos Python y el archivo que queremos correr. Nuestro archivo se llama conversión.py. Ingrese temperatura en Fahrenheit. Digamos que estamos a... me dice 15 Fahrenheit y me dice la respuesta es 2. Vamos a probarlo nuevamente con 0, porque en el ejemplo estaba 0. Menos 17.77. Acá, si le pongo 0, menos 17.77. A ver, si le pongo 100, me debería dar 37.777. Vamos a ver 100. 100, la temperatura es 100. A ver, vamos a ver qué está pasando. 100 Fahrenheit menos 32 por 5/9. Acá está pasando lo siguiente. Esto debe estar entre paréntesis, es algo que se me pasó. Esto está entre paréntesis. Hay que considerar también paréntesis, al igual que en Java, acá hay una prioridad. Si no le colocamos los paréntesis, se le da prioridad a esta multiplicación y luego se resta. Pero si le colocamos los paréntesis, se resuelve en paréntesis antes que la multiplicación. Vamos a ver con 100 y nos debería dar... Con 100 y nos da 37.77, sí, nos da tal cual. Si queremos le podemos agregar el redondeo, Celsius, o mucho más corto, redondeo, Celsius acá, Celsius, la misma variable vamos a usar. Redondeo, el mismo valor de Celsius, y quiero redondearlo a 4, por ejemplo. Vamos a correrlo de nuevo. Y ya está, ¿ves? Es igual al mismo concepto que trabaja acá el Google para convertir de Fahrenheit a Celsius. Esto también lo podríamos haber realizado en Java, quizá con un poco más de código. Acá verán, es mucho más sencillo, mucho más práctico de realizar. Aunque al inicio se les va a hacer un poco complicado adecuarse al lenguaje, pero conforme le vayan agarrando la práctica, conforme vayan practicando, se les va a hacer mucho más sencillo. Bien.